Señor, oramos pidiendo que tú hagas que esta epístola a los Efesios sea algo viviente y real a nuestros corazones. Y lo hacemos rogándolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Muy bien. Vamos a irnos al libro de Efesios capítulo 2. Y hoy estamos terminando el capítulo 2. Gloria a Dios. Y para el próximo avance comenzamos con el 3:1 y ya ahí como que va cambiando un poquito más la cosa, pero bueno, vamos hoy esto, créame que no es una enseñanza tan fácil. Yo quería como agarrar este 2:20 y poder profundizarlo un poquito más, pero después vamos a poder extender esto un poco más cuando lleguemos al capítulo 4 de Efesios. Por ahorita vamos a verlo un poquito más por encima, pero importante siempre porque estamos estudiando Efesios. Mire, la enseñanza que se ha estado dando del libro de Efesios es una enseñanza exhaustiva, casi que de verdad, palabra por palabra, línea sobre línea. Eso se le llama exégesis, y lo que hemos hecho es hacer una exégesis del libro de Efesios. Mire, ya vamos terminando el 2. Es un trabajo arduo, pero gloria a Dios, porque yo creo que esta iglesia, los que vienen a la clase de Efesios, están creciendo, amén. Se les está revelando algo diferente en su vida. Dios está haciendo cosas y yo tengo que seguir ahí parada en esa fe que tengo. Así que Efesios 2:20 al 22 es el que vamos a ver hoy, y vamos a leer la palabra. Dice el 2:20. Bueno, veníamos estudiando por ahí del 19. Póngame el 19 y de ahí para recordar un poquito. Entonces el 19 nos decía, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero bueno, recuerdan. Decía: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vimos todo lo que representaba ser un extranjero en ese tiempo, un advenedizo, una persona ilegal, etcétera, muchas cosas. Y entonces de ahí nos agarramos al 20. Pablo termina diciendo: ustedes son miembros de la familia de Dios, no son cualquier cosa ya, ¿ok? Ahora, yo les voy a dar esta recomendación importantísima. Yo me imagino a Pablo pensando cuando escribía y dice: después de entender que ustedes son la familia de Dios, yo necesito que ustedes comiencen ahora sí a edificarse sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Vamos a ver primero vamos a leerlo todo. Dice el 21: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes, Maranata Heredia, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Nos vamos a devolver al 2:20 porque ese es el que vamos a ver ahorita. Y ahí la palabra nos dice: edificaos sobre el fundamento. ¿Ok? Entonces hay algo que Pablo nos está recomendando, nos está diciendo. ¿Alguien sabe qué es edificar algo? Construir algo. ¿Ok? Entonces Pablo no quiere que nosotros construyamos sobre cualquier cosa nuestra vida espiritual. Pablo quiere que nosotros construyamos de la forma correcta nuestra vida espiritual. Y por allá hay un verso que habla que uno tiene que ver, dice: cada quien mire cómo sobreedifica, una línea. Y también dice que si nosotros edificamos o ponemos un fundamento que no es precisamente fuerte, que puede ser hojas, puede ser hojarascas, puede ser, ¿se acuerdan de ese verso? O sea, eso no va a resistir. Pero entonces Pablo, sabiendo todo esto, nos recomienda que nosotros debemos de construir la vida espiritual sobre un fundamento.
Mire, y la palabra fundamento en griego nos dice que es cimiento. No la digo porque está muy complicada y yo no sé hablar en griego. Si alguien aquí habla en griego, puede pasar y coger el micrófono. No, ok. Pero bueno, la palabra fundamento, el extracto en griego, la raíz es cimiento. Ok, entonces Pablo nos está diciendo, bueno, iglesia, ya que ustedes pertenecen a la familia de Dios, ya que ustedes no son extranjeros, no son advenedizos, por favor, construyan su vida espiritual sobre un cimiento. ¿Ok? Y hay un cimiento que lo vamos a ver ahorita, pero en el sentido de la construcción, aquí que el experto es el líder Alex, si digo algo mal, me corrige de ahí. No. Pero el cimiento en sentido literal, en constructivo, natural, amén, es el fundamento, la base sólida y fuerte que se pone para levantar de ahí un edificio, amén. O sea, son los cimientos de un edificio. ¿Por qué es importante poner un buen cimiento, un buen fundamento? Porque todo el peso de lo que se va a construir ahí va a caer sobre ese cimiento. ¿Okay? Sobre ese fundamento. Entonces, toda esa estructura superior debe asegurarse y para que tenga estabilidad, para que tenga permanencia, para que no pasen unos cuantos añitos y se vino la casa abajo, ¿ok? Se vino el edificio, se cayó, etcétera. Ahora, si el fundamento es débil, eso es lo que va a pasar. Si el fundamento es débil, mejor no construir sobre eso, porque de fijo va a ser una pérdida de tiempo, de dinero y demás. Amén. Ahora también ese cimiento en sentido figurado o por concepto, el fundamento o el cimiento es la razón principal. Oiga, la razón principal es el motivo o es el principio básico que sirve de base para una idea. ¿Ok? Yo tengo una idea de algo, yo tengo que tener un fundamento sobre lo que yo estoy pensando. Porque no voy a pensar alocadamente. Yo tengo que fundamentar las ideas, los motivos, las razones en un fundamento. ¿Vamos entendiendo, sí? Ok, ese principio básico sirve de base para una idea, una creencia, una teoría, un argumento o un sistema, etcétera. Amén. Hemos oído hablar sobre el fundamento del cristiano. Eso quiere decir que el cristiano tiene que tener un cimiento fuerte para asentar ahí las bases de su creencia. Amén. Ok. Ahora, esa palabra fundamento se usa metafóricamente para describir o para decir la base inamovible. Ok. Entonces, cuando hablamos de fundamento metafóricamente, es una base inamovible, no puede moverse ni a derecha ni a izquierda. ¿Ok? Diga, inamovible. Porque esa base inamovible es sobre la cual se construye la iglesia. La iglesia de Cristo no puede moverse, tiene que estar fundamentada sobre una base que no tenga movimiento para ningún lado. Tiene que ser firme en sus convicciones. Amén. Usted sabe que una persona de convicciones está incluso está decidida a morir por defender eso que cree, por defender las bases, por defender toda esta base inamovible que estamos hablando. Ahora, sigue diciendo Efesios 2:20 que esa construcción tenemos que cimentarla, tenemos que fundamentarla sobre dos ministerios principalmente. Y nos viene hablando de los apóstoles y los profetas. Amén. Ahora, el término apóstol ya lo habíamos visto en unas clases pasadas, creo que por ahí de Efesios 1. Y el término apóstol en griego es apóstolos y significa enviado o mensajero. Eso es un apóstol. Amén. Enviado o mensajero. Ahora es interesante ver que la primera vez que aparece ese término apóstol en la Biblia es en el Nuevo Testamento, pero profeta sí aparecía desde el Viejo Testamento. ¿Ok? Ahora, Jesús escoge de entre muchos discípulos. Vamos a leer Lucas 6:12 para que me entiendan un poquito mejor. Jesús escoge de entre muchos discípulos un grupo de 12. Amén.
y los encarga para una misión especial. Dice Lucas 6:12, en aquellos días él, o sea Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Quiere decir que con Jesús no andaban solamente 12, andaba una cantidad de discípulos grande. Y de esa cantidad de discípulos, él decidió después de orar, diga después de orar, porque uno como pastor no pone a una persona en un lugar solamente porque hace bonito las cosas. Hay que orar para ver si esa persona es adecuada para estar ahí. Jesús lo hizo. ¿Qué nos exime a nosotros? Imposible. Entonces Jesús saca a 12 de ahí. Y dice que cuando era de día llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó también apóstoles. Amén. Ese cambio de término de discípulo a apóstol nos muestra una transición en la vida de esos discípulos. Ya quiere decir que Jesús en ese momento les dijo, ya ustedes no van a ser más solamente seguidores, ni van a ser aprendices, porque eso es lo que significa la palabra discípulo. Y aquí todos tenemos que ser discípulos. Todos tenemos que estar. ¿Sabe qué estamos haciendo hoy? Aprendiendo. Nos estamos discipulando, ¿ok? Y estos entonces ya Jesús los llama, hace una transición, los deja llamar aprendices, de ser solamente seguidores, y les da una misión que es ir, difundir el evangelio que él les había mostrado y establecer el fundamento de la iglesia. Entonces pasan de ser discípulos a apóstoles porque ya tenían una misión, fueron enviados. Amén. Recuerdan que apóstolo significa enviado, mensajero. Entonces ya Jesús los pasa de ser solamente aprendices, de ser seguidores, a ser enviados. Amén. Les da una misión. Eso es lo que pasa con los apóstoles. Ahora, con respecto a los profetas, la palabra profeta es profetes en griego, y eso significa uno que predice. Es un compuesto, una palabra compuesta, predice. Dice algo anticipadamente. Dice algo, no sé, un pensamiento. Dice algo que va a acontecer en el futuro, etcétera. ¿Ok? Quisiera hablar mucho sobre esto, pero no puedo. Cuando toquemos los 5 ministerios, lo vamos a ver. Amén. Pero entonces, profeta es uno que predice, o sea, da a conocer algo antes de que suceda, acontezca, ¿ok? Ahora, con respecto a esos profetas que habla Efesios 2:20, hay un poco de debate en cuanto a los que interpretan la Biblia. Porque muchos dicen que esos profetas son los del Antiguo Testamento. Y otros dicen que esos profetas son ya del Nuevo Testamento. Y la balanza se inclina más a que son profetas del Nuevo Testamento. Amén. No fueron nombrados como Jesús públicamente, porque Jesús nombró, ya leímos en Lucas 6:12, Jesús nombró a 12 apóstoles. Pero usted no encuentra en la Biblia en ningún lado a nadie que Jesús nombrara profeta. A nadie, a uno solo no hay. Amén. Pero interesantemente, Pablo nos dice que el fundamento sobre el cual nuestras vidas tienen que estar establecida es en ese fundamento: profetas, apóstoles y profetas. Amén. Muy bien. Estos profetas fueron reconocidos no porque los nombraran, sino por el don en el que fluían por el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Dentro de qué? Dentro de la iglesia, dentro de la comunidad de fe. Vamos a ver rápidamente 1 Corintios 12:28. 1 Corintios 12:28, porque no solo ahí aparecen. Dice que Jesús a unos puso, dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, diga, primeramente, apóstoles,
luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Mire qué interesante que dentro de esta lista primera de Corintios 12 nos está hablando, pone en la misma lista, tal vez no en el mismo lugar, pero en la misma lista de los apóstoles y profetas y los que hacen milagros y los que sanan, a los que ayudan. Eso se llama ministerio de ayudas dentro de una iglesia. Y el ministerio de ayudas, ¿sabe quién es? Los sugieres, los que están ahorita detrás de esa cámara grabando, los que ayudan a servir las mesas, los que ayudan en protocolo, los que suben al altar a cantar, a adorar a Dios, a ministrar. Miren la importancia que le daba Pablo, porque Corintios también, escrito por él, y dice que ahí están los que ayudan. Todo lo que usted haga, los maestros de escuela dominical, etcétera, es parte del ministerio de ayudas y está dentro de la lista que Pablo escribe a la iglesia. Y también dice los que administran. Quiere decir que es tan espiritual los que ayudan en una cámara tomando fotos, como también los que hacen milagros o los que sanan. Amén. Para que los servidores dejen de menospreciar el lugar donde están. Porque a veces creen, no, si yo solamente limpio el baño, pues eso es tan espiritual como el que ora por un enfermo y es sanado. Amén. Ahí está escrito. Muy bien. Pero entonces sí habían profetas en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué quiero dejar esto enfáticamente establecido? Porque hay personas o un sector de la iglesia que no creen en el ministerio profético, ni apostólico ni profético. Entonces yo me pregunto una cosa. Vamos a ver Efesios 4:11 un momentito. Dice, y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces mi pregunta es la siguiente: si hay un sector de la iglesia que no cree en el ministerio apostólico ni profético, ¿por qué tienen un pastor? Si está dentro de la misma lista de los que Jesús constituyó. Pensemos. No podemos excluir el ministerio apostólico y profético y dejar solamente a los maestros, los evangelistas, pastores y maestros. No, son 5 ministerios, diga 5 ministerios. Y estas personas dicen que en el Nuevo Testamento no habían profetas. Entonces una vez mi esposo y yo en una charla amigable con un familiar que nos refutaba que ya no habían apóstoles ni profetas, en especial profetas. Y comenzamos a sacar algunos textos que traigo hoy para que leamos, porque usted también tiene que saber esto. Si alguien le dice lo mismo, usted tiene que saber, la pastora aquel día lo dijo, ¿dónde era? A ver, Hechos 11:28, vamos rápido porque tengo varios versículos. Vamos a leer algunos. Dice, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió, póngame el 27 para ver si desde ahí, en aquellos días unos profetas, ¿unos qué? Descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, ¿uno de quiénes? De los profetas, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre a toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Hechos 21:10 y 11, ahí vemos nuevamente a Ágabo y dice, y permaneciendo nosotros allí, póngame el 9. Ok, ahí nos está hablando, miren qué interesante. Si ustedes leen
todo el capítulo, porque nosotros no podemos agarrar un texto fuera de contexto para crear un pretexto, ¿ok? Entonces, uno tiene que leer todo ese Hechos 21 para entender lo que se viene hablando, porque hay que entender, iglesia, no todo el que profetiza es profeta. Porque mi esposo ha puesto un ejemplo. Si yo hubiese tenido que parir por una emergencia en la cochera de mi casa, el hijo que yo tengo no va a hacer carro solo porque aconteció algo ese día. Al igual que una persona que profetiza, no lo convierte en profeta. Y si usted lee Hechos 21, se viene hablando de que Felipe tenía unas hijas que eran doncellas, y que esas doncellas, dice, profetizaban. Y hace la aclaración, no dice y tenía hijas profetas. Leímos que hablaba de Ágabo como profeta, pero aquí dice que las hijas de él lo que hacían era que profetizaban. Versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Si todos los que profetizaran fueran profetas, a esas doncellas se les hubiera llamado profetas. No profetizaban, no, se les hubiera dicho y tenían unas hijas profetas, pero no fue así. Ellas simplemente profetizaban. Amén. Quizá Dios a uno en algún momento lo ha usado para darle una palabra a alguien, y eso no me convierte en profeta y ni quiero serlo tampoco, a menos que Dios diga que lo sea. Amén. Porque es una responsabilidad muy grande estarle profetizando a todo el mundo cosas. Si estás seguro que Dios te habló, amén. Pero por allá uno lee la palabra que dice que profetizaban de sus propios corazones en el Viejo Testamento. No sé si es en el libro de Zacarías, Ezequiel, no me acuerdo, pero dice que esos profetizaban de sus propios corazones. Y dice, si hubiesen estado en mi secreto, hubiesen sabido que lo que estaba saliendo de su boca, yo no lo estaba poniendo versión mía 2025, pero lo dice de otra manera. Amén. Porque tanto autodeclararse uno apóstol, como profeta, como maestro, como evangelista, como pastor, es una responsabilidad, porque es un ministerio, es un oficio. ¿Ok? Ejemplo, cuando yo estudiaba leyes, yo trabajaba en un bufete de abogados y mi jefe se iba de viaje a veces y a mí me tocaba hacer las contestaciones de los escritos, etcétera, hasta ir a la sala constitucional, etcétera, a presentar, no ir de llevar, no, sentarme a montar un salacuartazo, sentarme, etcétera. Y yo lo hacía. Y eso no me convertía en abogada todavía. Yo estaba haciendo una función como tal, pero yo no tenía el oficio de abogada todavía. ¿Me explico? Entonces, alguien puede fluir en una unción apostólica o profética y eso no lo convierte en apóstol ni en profeta. Puede ser que esté fluyendo bajo un manto, pero no tiene el oficio como tal. El ministerio, porque son ministerios. Eso es un vestido que se coloca sobre la persona. El Espíritu Santo viene y coloca un vestido diferente sobre esa persona. ¿Estamos claros, iglesia? Porque yo no quiero que usted sea engañado. La palabra dice que en los últimos tiempos habrán espíritus engañadores y que tratarán de engañar aún a los escogidos. Y dice que va a haber un montón de engaños, de mentiras. Y yo no quiero que esta iglesia sea llevada por la mentira ni el engaño. Usted tiene que saber ahora. Cuando una persona profetiza, dice la palabra en el libro de Tesalonicenses,
que esa profecía tiene que someterse y ser juzgada por el resto para ver si realmente Dios está hablando. Entonces, no hay tal cosa. Yo creo en el ministerio profético al 1000, pero el verdadero ministerio profético. No el ministerio profético, que en una iglesia es un desorden y todo el mundo le profetiza a todo el mundo y todo el mundo le impone manos a todo el mundo y eso se convierte en un desorden. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Marcos, el Señor te dice, mire, no, tenga cuidado con usar esa frase. El Señor te dice, qué miedo, porque si Dios no ha dicho nada, o si fueron tus emociones, o si fue de tu propio corazón, tú vas a tener problemas, porque Dios no ha dicho nada, y Dios no respalda nada que Él no haya dicho. Él respalda lo que Él ha dicho. Amén. Pero Marcos, así dice el Señor, te va a llevar a las naciones a predicar y a profetizar y le dicen un montón de cosas a la gente. Y cuidado si Dios no ha dicho eso. ¿Por qué? Porque se frustra la persona. La persona dice, qué raro, pero yo no veo nada en mi vida, pero a mí me profetizaron, pero a mí me dijeron, pero a mí aquí, pero a mí allá. Bueno, no sé, igual yo voy a creer a esa palabra. Voy a vender mi casa, mi carro, todo lo que tengo y me voy a ir a las naciones porque a mí me dieron esa palabra. Y eso ni siquiera estaba en el corazón de la persona que se le profetizó. La profecía siempre viene a confirmar lo que hay en tu corazón. Nunca Dios le va a dar una profecía a nadie que lo va a tomar por sorpresa para hacer locuras. Toda profecía confirma un pensamiento que Dios puso, una oración que se estableció, una idea que vino, algo viene a confirmarse a través de una palabra profética. Amén. Y ya me voy a salir de ahí porque si no me quedo. También habían otros, Judas y Silas, en Hechos 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran, ¿qué? Eran profetas. Y consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Porque ¿sabe qué viene a ser la profecía? Se los acabo de decir. Confirma lo que hay en el corazón tuyo. Y dice que también consuela. Porque claro, ¿quién no quiere oír una palabra donde Dios te confirme lo que hay en tu corazón? Todos queremos eso. Pero hay que tener cuidado, iglesia. Yo creo en el ministerio profético. Yo lo creo en el ministerio apostólico. Somos una iglesia apostólica, amén. Pero hay que caminar con cuidado en estas cosas. Los profetas y maestros de Antioquía, Hechos 13:1. Dice, había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Dice que todos esos eran profetas. ¿Ok? Entonces, iglesia, queda claro que en el Nuevo Testamento habían profetas. Amén. Eso, punto zanjado. Amén. Entonces, en resumen, los apóstoles tenían una autoridad única, porque los apóstoles fueron los únicos testigos oculares. Solo ellos vieron y oyeron todo el proceso de Cristo, su caminar con Él, su muerte y su resurrección. Repito, cuando lleguemos a Efesios 4 vamos a hablar un poquito incluso sobre los apóstoles de hoy en día. Amén. Pero estamos hablando de los apóstoles de ese momento. Ellos fueron los fundadores de la iglesia, mientras que los profetas, aunque ocuparon un lugar súper importante en la iglesia primitiva, que es la que estamos hablando, fueron segundo a los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos no vieron todo lo que los apóstoles vieron. Ellos fluían bajo un don espiritual que ayudaba a guiar y que ayudaba a edificar a la iglesia local. Amén. Ahora, es importante recalcar que hoy, como les dije, existen tanto apóstoles
como profetas y el resto de los ministerios que ya acabamos de leer en Efesios 4:11. Amén. Estos dos ministerios que nos habla Efesios 2:20 no son el fundamento, son los que colocaron el fundamento de la doctrina sobre la iglesia. Porque es importante hacer esta distinción. ¿Por qué? Porque la iglesia popular, después, ahorita lo vamos a ver por ahí del libro de Mateo, pero la iglesia popular dice que el Papa es la máxima autoridad porque es el sucesor. Ellos vienen sucediendo a Pedro, supuestamente. ¿Ok? Entonces, dicen que Pedro fue el primer Papa y que después de ahí, pues siguió uno, otro, hasta donde estamos ahorita, que yo no sé ni cómo se llama, León, algo así. ¿Cómo se llama el de ahorita? Usted que lo sigue, ¿cómo es? León 14. Entonces, es importante entender, ellos creen que ese hombre es el fundamento de la iglesia. ¿Ok? Ningún hombre puede ser el fundamento de la iglesia. Vamos a leer 1 Corintios 13, 10 y 11. Simplemente entendamos esto. Esos apóstoles y esos profetas lo que hicieron fue poner el fundamento doctrinal. Amén. Dice, mas cuando venga, el 9, leamos desde el 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 11. No, me equivoqué. Póngame, no 13, 3. 1. 3:10, perdón. 3:10. Yo digo, qué raro. Ok, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Exacto. Yo como perito arquitecto, aquí está hablando Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, otro construye encima, ¿de acuerdo? Yo puse el cimiento, otro viene y construye encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, que lo que nosotros estamos sobreedificando sobre ese fundamento tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos poniendo ahí? Dice el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Punto. No hay que interpretar nada, está claro. No puede existir otro fundamento sobre la iglesia. Ningún hombre puede ser el fundamento de la iglesia. El fundamento ya fue puesto por apóstoles y profetas y estamos hablando de la doctrina. Amén. El fundamento, la base doctrinal. ¿De acuerdo? Dice Efesios 2:20, precisamente en la traducción del lenguaje actual. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio. Diga, yo soy parte del edificio, el cual está construido sobre la enseñanza, no dice sobre los hombres, sobre esos ministerios, dice sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal. Amén. Entonces sigue diciendo el versículo 2:20, vamos a ver ese último pedazo, siendo la piedra principal, póngamelo en Valera por favor, hija, gracias. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No hay otro, amén. Dígale al que tiene al lado, no hay otro. En este tiempo ese sistema de piedra angular ha sido reemplazado, se reemplazó, hablando en lo natural, en lo constructivo, se reemplazó porque Pablo lo que habla es metafóricamente con respecto a la iglesia que veníamos viendo, el templo, etcétera. Y entonces en este tiempo pues se cambió el sistema constructivo por cimientos de concreto, ¿ok? Por estructuras de concreto, etcétera. Pero en ese tiempo, en esas construcciones antiguas, en los edificios, los templos importantes, grandes o lo que sea, tenían una piedra principal. Y yo quiero que veamos esta foto que puse ahí para que usted más o menos vea que era una piedra angular. Mire.
Cristo, la piedra angular, nos dice la palabra, pero esa piedra angular era eso que ven ahí en una esquina. ¿Lo ven? Eso era una piedra que se colocaba ahí. Y esa piedra lo que hacía, vamos a leer eso ahí en una forma rápida, alineaba, fundamentaba y alineaba. Fundamentaba y alineaba. Era la primera piedra que se colocaba en la esquina de una edificación, y a partir de esa piedra se medían todas las demás piedras y se establecía una alineación correcta de las paredes. ¿Ok? Eso hacía esa piedra. También traía unidad y cohesión o adherencia, adhería a dos paredes, a dos muros, ¿ok? Que se encontraban precisamente en una esquina. Entonces, no solo vemos que fundamentaba, alineaba, también unía, le daba fuerza, sostén y estabilidad, porque soportaba una parte fuerte o significativa del peso del edificio que se iba a construir, ¿ok? Entonces, si nosotros eso lo traemos a la parte espiritual, entendemos que el fundamento supremo de la iglesia, porque estamos hablando ahora, nos pasamos de la iglesia natural, como una piedra natural que ponían, a la iglesia espiritual que somos nosotros, amén. Esa piedra tipifica un fundamento supremo, porque los apóstoles y los profetas son el fundamento doctrinal, porque ellos nos dieron las primeras enseñanzas, ellos establecieron las primeras enseñanzas a la iglesia primitiva, amén. Y aunque ellos sean el fundamento doctrinal, Cristo es el fundamento indispensable. Podría faltar el fundamento doctrinal, pero jamás podría faltar el fundamento indispensable, que es Cristo, amén. Y todo lo demás se construye sobre Cristo y alrededor de Cristo, amén. Toda la vida de un creyente tiene que ser edificada sobre ese fundamento. Todo lo que tú y yo hagamos, siempre tenemos que pensar: ¿honramos a Cristo con esto? ¿Voy a hacer esto en mi vida? ¿Esto estará de acuerdo a la palabra que Cristo nos habló? Hay muchas cosas que se podrían desarrollar aquí, pero no puedo. Otra cosa es que ese fundamento que es Cristo es la fuente de unidad. Diga, fuente de unidad. Porque precisamente Cristo, ¿qué vino a unir? A dos pueblos. ¿Cuáles pueblos eran? Judíos y gentiles, amén. Que es el tema principal de Efesios 2. Hablarnos sobre la unidad de esos dos pueblos, amén. En un solo, dice, lo vimos la semana antepasada, dice que lo unió en un solo cuerpo, ¿se acuerdan? Espiritual, y derribó las paredes y levantó uno solo, no dos, uno solo, ninguno es mayor que otro, uno solo, amén. También ese fundamento es la medida de la iglesia, porque la vida de la iglesia, la doctrina, la misión de la iglesia deben alinearse a Cristo. En el momento en que estamos en un ministerio y ese ministerio no se alinea a la doctrina y a la misión de Jesucristo, es una secta. Y usted tiene que entender eso, porque habrá gente que vendrá con cosas que usted dice: pero ¿de dónde sacó esto? No está alineado, amén. No está alineado. Y Cristo es el estándar que debe medir todo eso, amén. Esto nos lleva a entender, iglesia, que uno como iglesia puede innovar. La iglesia de Cristo puede innovar. En aquel tiempo de la iglesia primitiva no había este recurso, por ejemplo. No tenían cámaras. Tenían que difundir el evangelio de otra manera. Los tiempos cambian. Amén. Y nosotros como iglesia podemos innovar, porque no nos vamos a quedar el mundo usando todas esas herramientas para endemoniar más a la gente, para que Satanás gane más adeptos, más almas, y la iglesia quedándose ahí. Usemos todas las herramientas tecnológicas, porque podemos innovar. Lo que nunca puede pasar, iglesia, nunca jamás, es mover el cimiento, mover el fundamento. Amén. Diga, yo puedo innovar, pero nunca moverme del cimiento. Amén.
Otro punto es que Cristo como fundamento nos da seguridad eterna. ¿Por qué? Porque la estabilidad de la iglesia no depende de la perfección humana. Si por eso se tratara, aquí ninguno de nosotros calificamos. Ninguno. Amén. No. Sino que esa firmeza está fundamentada sobre Cristo, sobre su eternidad. Amén. Sobre su perfección. Porque Él sí, obviamente es perfecto. Él es la roca sólida sobre la cual un edificio o una iglesia permanece seguro. Amén. Mientras una iglesia no se mueva de ese fundamento, nada podrá derribar a esa iglesia. Y usted sabe quién es la iglesia. Vuelva a ver al que tiene al lado. Esa es la iglesia. Vuelva a ver al que tiene al otro lado. Esa es la iglesia. Porque a veces pensamos como iglesia, 4 paredes. Esto es un local donde nos congregamos. Y lo vimos la semana antepasada. Dios habla en su palabra que debemos de congregarnos. Amén. Pero la iglesia no son 4 paredes. La iglesia somos nosotros. Amén. Hablando del fundamento, se nombra como 6 veces en el Nuevo Testamento. Y en Salmos 118, 22 habla de que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. A Cristo lo desecharon, ¿cierto? Dice la palabra, los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos recibieron a Cristo? Dice, le dio derecho legal, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Quiere decir que no todos son hijos de Dios. No, son creación de Dios. Pero no todos se constituyen hijos de Dios. Amén. Entonces Jesús fue esa piedra que desecharon. Vamos a ver Mateo 16, 18. Porque es importante entender. Dice que Pedro entendió muy bien eso que el Señor Jesucristo quiso decirle en estas palabras en Mateo 16, 18. Y si yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y eso pasó, ustedes se acuerdan, porque preguntaron, ¿y quiénes dicen aquellos que soy yo? Ok, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro tuvo la revelación por medio del Padre. Dice después Jesús, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Nadie había tenido esa revelación de quién era Jesús, era el Mesías. Y dice ahí, y yo también te digo que tú eres Pedro. Te cambió el nombre. Pero sobre esta roca, Cristo, edificaré mi iglesia. Y tenlo por seguro que las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ninguno de ustedes que se han constituido iglesia de Cristo. Amén. Ahí es donde la religión popular entra en conflicto y dice, no, como le cambió el nombre a piedra, le está diciendo que es sobre Pedro que va a edificar la iglesia. Dígame una cosa, ¿habrá algún hombre sobre la faz de la tierra que pueda resistir las acechanzas más grandes y más profundas y más diabólicas del infierno? ¿Podrá resistir que se le abra la boca del infierno? ¿Podrá sostener la iglesia a nivel mundial? No existe un hombre que pueda hacer eso. No ha existido, no existe y no existirá jamás fuera nadie de Cristo. Por eso dice ahí, sobre esta roca. Cristo es la roca, es el fundamento. Lo vimos ahora en 1 Corintios. Él es la roca y dice, y las puertas del Hades no van a prevalecer. ¿Cuántos creen eso? ¿Usted cree que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra usted? ¿Sabe por qué? Porque Cristo se puso ahí. Y todos los ataques que quieran venir, Él los va a repeler. Ahora nosotros somos los que decidimos si creemos más en el ataque que en Cristo. Porque cuando creemos más en el ataque, iglesia, definitivamente es cuando
creemos que nosotros podemos solucionar. Nadie puede solucionar nada. Créame, Dios nos puede dar sabiduría para dar algunos pasos, pero cuando hay cosas que se salen de las manos completamente de un ser humano, no hay hombre que pueda resistirlo, no hay hombre que pueda cambiarlo. Entonces ahí le damos paso a Cristo. Él tiene que estar de primero, porque Él lo dijo: las puertas del Hades no van a prevalecer. Sobre esta roca, sobre mí se va a edificar la iglesia. Amén. No podemos creer que esto no aplica. Sí aplica. El conflicto que estés pasando sí aplica. Sí aplica. Las puertas del Hades no van a prevalecer. Las puertas del Hades. Por favor, cierre los ojos y comience a declarar esa palabra sobre usted y diga: las puertas del Hades, las puertas del infierno en esta situación no van a prevalecer. A ver, hay un pueblo aquí que tiene fe, que tiene fe, que tiene fe. Piensa en la situación y decláralo sobre eso. Aleluya. No van a prevalecer. Dele un aplauso al Señor, porque yo sí lo creo, que el Hades no va a prevalecer sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus finanzas, sobre tu situación. Amén. Yo sí lo creo. Únase a la fe. Amén. Entonces la iglesia es un edificio que se sostiene porque tiene un fundamento inamovible, tiene un fundamento irreemplazable. ¿Cómo se llama ese fundamento? Cristo. Amén. Jesucristo es el centro de la iglesia, es la piedra angular, es el sostén, es la medida, la medida de toda estructura espiritual. Amén. Ya vimos que esa piedra sostiene, da seguridad. Entonces hay que creer en que nuestro fundamento, que es Cristo, sostiene este cuerpo, sostiene este edificio, sostiene la iglesia. No solo Maranata Heredia, todo el cuerpo de Cristo que es iglesia. Amén. Versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado, diga bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien todo el edificio, ¿de quién está hablando? De Cristo. ¿En quién? En Cristo. En Cristo todo el edificio. Y ese edificio, les acabo de decir, ¿representa qué? La iglesia. ¿Ok? Entonces cuando dicen en quien todo el edificio, o sea, en Jesucristo, todos ustedes, amén, toda la iglesia que está compuesta por creyentes, judíos, gentiles, altos, bajos, de diferente etnia, etcétera, amén. Dice que todo ese edificio, esa iglesia, ese cuerpo, bien coordinado. ¿Sabe por qué es importante esto? Bien coordinado, porque es el primer pensamiento que se me viene a mí, que Cristo pensó una iglesia con excelencia. Pensó un cuerpo con excelencia. Incluso el cuerpo humano, no le puso un ojo a uno en una rodilla. ¿Se imagina qué raro se vería eso? Ver usted con un ojo aquí, con el otro en una rodilla. O sea, Dios nos hizo perfectos. Y así mismo trae a colación la iglesia. Dice que es un edificio bien coordinado, un edificio excelente, bien ajustado, bien amarrado. Mire, para que no se mueva, ¿ok? Para que todas las piezas se encajen a la perfección. ¿Sabe cuáles son las piezas de ese edificio? Diga yo. Y todas las piezas que están aquí sentadas no son para andar solas. Porque una pieza que se quede fuera de la estructura de un edificio, ya queda un hueco en ese lugar. Y esa pieza ahí no va a hacer nada jamás. Mientras que si se une al edificio, va a poder cumplir el propósito. Amén. Entonces, esto bien coordinado, ¿qué sugiere? Sugiere unidad, sugiere armonía. Amén. Porque cada creyente tiene un lugar en el edificio, como acabo de decir, y también tiene una función. Diga, yo tengo una función específica.
Todos tienen una función específica. Amén. ¿Y qué pasa cuando esas piezas se unen correctamente en Cristo? La estructura se convierte en fuerte y sólida. Entonces es necesario la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de todas estas piezas que estamos aquí hoy, porque cuando nos unimos en Cristo nos convertimos en un edificio fuerte, en una persona sólida. Amén. ¿Qué dice la palabra? ¿Hay del solo? Hay del solo, porque no tiene quien lo levante. Usted no se puede quedar solo y decir, es que no, es que mi iglesia, es que fulano, es que mengano. ¿Y por qué ve lo de todos y no ve lo suyo también? Todos tenemos un callo que nos majen. Es la verdad. Todos, aquí nadie. Por eso es que si entendiéramos lo espiritual que es la murmuración, no murmuraríamos. Porque todos tenemos un callo que nos majen. En lo que usted le está majando el callo a aquel por algo, te vuelves a ver los pies y tienes 3. Pero dejando eso de lado, recuerden lo que aprendimos. La iglesia fue reconciliada con Dios y ¿con quién? Con los hombres. Amén. Entonces ningún miembro puede quedarse fuera. Diga, yo no me voy a quedar fuera. Porque ¿sabe qué? Cristo no nos habla, o Pablo a través de la palabra, pero inspirado por el Espíritu, no nos habla de un montón de piedras al azar, ahí, a donde caigan, a donde sea. No. Nos habla de una construcción bien coordinada, bien planificada, amén, ensamblada con mucho cuidado. Cada pieza tiene que ir ensamblada. Usted es una pieza, usted es otra, usted es otra, usted es otra, usted es otra, y tienen que ensamblarse, porque es necesario que la iglesia camine en unidad. Es indispensable que la iglesia camine en unidad. Ese edificio tiene que crecer. Dice la frase que sigue, no solamente el edificio bien coordinado, sino que va creciendo, ¿ok? Indica que la iglesia es un organismo vivo. La iglesia es viva, diga viva. No es solo un edificio estático de 4 paredes, no, la iglesia es un ente vivo, amén. Tiene que tener un proceso continuo de crecimiento espiritual. Tiene que tener un proceso continuo de crecimiento numérico también. Eso es secundario, pero es importante. Porque imagínense, ponen la iglesia del barrio y tiene 35 años y todavía tiene 50 personas, o 15 o 20. Quiere decir que algo malo está ahí, porque todo lo que es saludable crece. Amén. Ese crecimiento es necesario, es vital y está ligado a la conexión con Cristo. Cuando hay una conexión con Cristo se empieza a crecer, amén. Y cada vez que un alma viene a los pies de Cristo, cada vez que un alma confiesa a Jesús, cada vez que Dios te permite ganar un alma para Cristo, ¿sabe qué es lo que pasa? Que esa conversión hace que esa persona se incorpore al edificio espiritual inmediatamente. Amén. Es un edificio que está en construcción, pero ya comienza a ser parte de esa construcción. Amén. Nos indica un crecimiento estructurado, nos indica un crecimiento espiritual, no solo un crecimiento numérico. Repito, es importante, pero no es lo más importante. Ahora, ¿para qué Pablo nos habla de que ese edificio tiene que ser bien coordinado, tiene que ir creciendo? ¿Para qué? Aquí está el propósito, para ser un templo santo en el Señor. Amén. Ese es el propósito final que Pablo nos da. Recuerden que en el Antiguo Testamento, ahora les hablé, nos indicaba más o menos
cómo eran el tabernáculo, luego el templo de Salomón, que lo vimos en una de las lecciones, ¿se acuerdan? Ok, bueno, en aquel tabernáculo, en aquel lugar, habitaba la presencia de Dios. Nadie cargaba la presencia de Dios en ese tiempo. Nadie. Solamente se encontraba en un lugar. El que quería sentir a Dios tenía que ir allá. Amén. Ahora, Pablo lo que hace es trasladar esa idea del tabernáculo al Nuevo Testamento. La iglesia, amén. La comunidad de creyentes. La comunidad de creyentes somos nosotros. La iglesia, amén. Ese es el nuevo templo espiritual. Ya no hay que ir a un lugar a sentir la presencia. Usted lo puede sentir en la calle. Usted puede sentir la presencia de Dios trabajando. Usted puede sentir la presencia de Dios en su casa. ¿Por qué? Porque usted y yo somos portadores, contenedores de la presencia de Dios. Amén. Y santo, ¿por qué santo? Porque significa que tiene que ser apartado para Dios. Usted y yo somos apartados para Dios. Amén. A su propósito. Diga, yo soy apartado para el propósito de Dios. Amén. Efesios 2:21 nos enseña que la iglesia es una entidad dinámica, activa, amén, y unida. Eso es lo que nos dice Efesios 2:21. Por eso es que dice ahí que el edificio bien coordinado va creciendo, entonces está vivo. Por eso dice que es una entidad dinámica, está en movimiento siempre. Pero no solo está en movimiento, está unida. Y a medida que cada uno de nosotros, iglesia, nos conectemos con Cristo, a medida que usted y yo busquemos a Cristo, que pongamos a Cristo primero, que Cristo sea todo para nosotros, amén, Él se convierte en la piedra angular de nuestra vida también, amén. ¿Cuál es el propósito? Ser la morada santa de Dios en la tierra, amén. Es santo porque ahí en ese edificio mora el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos aquí tienen al Espíritu Santo? Mire, primera de Pedro 2:5, nueva traducción viviente, dice: y ustedes son las piedras vivas en las cuales Dios edifica su templo espiritual. En nueva traducción viviente, ustedes son piedras vivas. Diga, yo soy una piedra viva en el cual Dios edifica su templo espiritual. No dice un templo solamente como el tabernáculo, como el templo de Salomón, no. Ahora somos el templo espiritual, amén. Pero mire lo interesante, que las piedras son material muerto. Las piedras es una materia inerte, no tienen vida. Y aún así lo pone como ejemplo. ¿Sabe por qué? Porque dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Amén. O sea que Dios toma un material muerto, inerte, muerto en delitos y pecados, y ¿sabe qué es lo que hace? Le da vida a través de Cristo. Y por eso dice, ahora son piedras vivas. ¿Alguien ha visto aquí alguna piedra viva? ¿Se imagina qué miedo? Como dice la Biblia, que si uno no predica, las piedras. Pero aquí Pablo dice, ustedes son piedras vivas, nacidas de nuevo, amén. Están creciendo, incorporadas al templo espiritual. Por eso somos piedras vivas, porque nosotros tenemos que avanzar el reino, amén. Cuando los creyentes se reúnen en un edificio, en un local para adorar, el Espíritu Santo está presente ahí. ¿Sabe por qué? Porque llegó usted. Y usted es cargador de la presencia de Dios. Entonces, si una persona carga la presencia de Dios, ¿qué pasará cuando todo el pueblo se reúne y todos cargan la presencia de Dios y vienen con esa revelación? Yo soy contenedor de la presencia de Dios. ¿Sabe que lo que desata aquí la presencia de Dios no es solamente, esto es lo que la iglesia tiene que entender? A veces le dejan toda la responsabilidad a los que suben al altar, o a veces le dejan la responsabilidad solo al que viene a traer la palabra aquí.
Pero en realidad eso está malo, está mal. Porque si bien es cierto, los que ministran en el altar tienen que venir llenos de la presencia de Dios. El que ministra la palabra tiene que venir lleno de la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa si ellos vienen llenos y el pueblo viene vacío? ¿Sabe? Por eso hay gente que entra a la iglesia, escucha un mensaje y sale como si nada hubiera pasado. Porque solo la presencia de Dios es capaz de establecer dentro del corazón de los hombres la semilla que se está sembrando desde el altar. Es la misma presencia que hace que se siembre en la vida del pueblo. El pueblo tiene que entender que tiene que venir con alegría, que tiene que venir porque Él es un cargador de la presencia. ¿Y viene a qué? A seguir creciendo, a escuchar la palabra, a seguir formándose, a seguir fundamentándose. Pero también vimos que la iglesia se congrega para animar a otros. Amén. ¿Cuántos han animado a alguien después de la última enseñanza? Levante la mano. ¿Ve lo que le digo? 5 personas. Entonces, digamos, si recibimos una enseñanza es para ponerla por obra. La palabra es para ponerla por obra, no solo para oírle decir qué buen mensaje. A alguien tenemos que animar siempre que venimos a la iglesia, si no, no estamos cumpliendo el propósito de congregarnos. Amén. Pero entonces, cuando los creyentes se reúnen, el Espíritu Santo está presente en ese lugar porque usted lo carga. Amén. En ese sentido, Dios se encuentra en ese edificio en ese momento. Pero cuando cada creyente se va para su casa, ¿sabe qué pasa? Dios se va también con él. Dios se va con él. O sea, usted no deja aquí la presencia y se va y luego vuelve por ella, porque estaríamos en el viejo pacto. Usted se lleva la presencia de Dios a su casa también. Amén. Se va con el cristiano, porque Dios mora en cada creyente. Antes iban al templo a encontrarse con Dios, pero ahora los de afuera, los pecadores, pueden encontrarse con Dios cuando se encuentran contigo. Alguien dice, es que yo estoy buscando a Dios, yo necesito a Dios en mi vida, y el cristiano lo está oyendo ahí como, claro, sí, yo te entiendo. Yo te entiendo, no. Tú tienes lo que esa persona necesita. Tú tienes al Dios que esa persona requiere. No podemos, sí, entiendo, no. Usted tiene que explotar con la gente. Porque el único Dios que van a conocer algunos en la calle es al que tú transportas. Es al que tú tienes cuando trabajas con tus empleados. Es los compañeros de trabajo. El único Dios reflejado que van a ver en alguien es el que tú proyectas. Amén. Entonces se encuentra con el Dios tuyo a través de nosotros. Ahora nosotros venimos al templo, cargamos la presencia de Dios y que todos sigamos siendo perfeccionados para hacernos crecer. En síntesis, iglesia, no somos un club social. Amén. Somos un templo vivo. Somos un cuerpo que está en movimiento. Amén. Está vivo. La unidad no es opcional, iglesia. La unidad es obligatoria. El crecimiento de un cristiano no es automático. Nadie va a crecer porque dice yo soy creyente y voy a la iglesia. El crecimiento de un creyente se da porque pone por obra la palabra que está oyendo. El crecimiento de una persona se da porque tiene una vida espiritual con Dios. Amén. El crecimiento espiritual se da porque los creyentes tenemos disciplinas espirituales. Y eso nos ayuda a crecer. Cuando tú ves un cristiano que pasan 10 años y es la misma persona de siempre, es un poco cuestionable su vida de búsqueda, su ejecución de lo que está oyendo por la palabra de Dios. Amén. Porque esa es la forma de crecer. Amén. Los líderes, le hablo a los líderes, liderar no es construir tu visión personal. Liderar no es decir, ahora sí yo soy líder y ahora yo voy a hacer esto así porque esto es a mi forma, a mi manera.
El liderazgo de todo líder en esta iglesia, ¿sabe cuál tiene que ser? Ajustar al pueblo a Cristo, ajustar a esa gente a Cristo. Que si vemos que está un poco torcido, ahí está el líder para ajustar a esa persona y volverla a enderezar y colocarla en el camino de Cristo. Amén. Mediante la visión, por supuesto, que le da las autoridades de una casa. Entender que un programa, escucha esto, un programa sin la presencia de Dios solamente es un edificio vacío. Si este local no es lleno de la presencia de Dios, es un club, es un lugar de encuentro social, pero no le pasa nada a nadie en el corazón. Amén. El crecimiento debe ser integral y saludable. Un crecimiento enfocado no en los números, porque un crecimiento enfocado en números no sostiene la iglesia. Un crecimiento enfocado en la vida espiritual de cada creyente, de cada uno que está aquí sentado, ¿sabe qué hace? Sostenerte, sostener la iglesia. Ahí es cuando vienen ríos, vienen vientos y ese edificio no cae. Y ese edificio es usted. Amén. Terminamos con rápidamente lo leo. En quien vosotros, el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En quien vosotros también, igual, hablando de Cristo, ustedes, enfatiza la inclusión de los creyentes, tanto judíos como gentiles, ya lo vimos. Pero el punto central de todo el capítulo, que es ese, demostrando que tienen el mismo acceso, todos tenemos el mismo acceso. Y dice, sois juntamente edificados. Aquí lo que se habla es lo mismo, unidad. Parece que Pablo como que repite de diferente forma el 21 y el 22. En lo que resalta es la unidad de la iglesia. Amén. No se trata solamente de la relación individual que cada persona tenga con Dios, aunque eso es fundamental. Escuche esto. Lo escribí y yo dije, es muy importante. No se trata solamente de la relación con Dios, sino de cómo todos y cada uno de nosotros, los que estamos aquí, somos integrados en unidad. Amén. Somos integrados en unidad como piedras vivas, lo vimos ahorita, en una sola estructura unificada, no en muchas, no en varias, no en diferentes. Somos piezas que se unen y forman una estructura unida. Amén. Para morada de Dios, la iglesia es el nuevo templo o santuario. Amén. El lugar de Dios que Dios ha escogido para morar. Eso es la iglesia. Amén. Ya no es un edificio de piedra física, sino una comunidad viva de personas. Amén. Sin embargo, si no fuera importante el que el pueblo de Dios se congregue, la Biblia no lo diría, no dejando de congregarse. Amén. Hablando como iglesia, somos nosotros, que se congregan en un lugar para tener coinonía. Amén. Para animarse y para seguir creciendo. Amén. ¿Y cómo tenemos que hacer todo esto? En el Espíritu. En el Espíritu, porque el Espíritu es el medio que Dios eligió para sostener la iglesia, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se una. Amén. La presencia de Dios, dije, no está limitada a un lugar físico, pero se manifiesta es a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque Él mora colectivamente en su iglesia, en su pueblo, en usted, iglesia. Diga, en mí mora el Espíritu Santo. En mí mora el Espíritu Santo, Señor. Termino aquí. El propósito final es que nosotros, iglesia, seamos la habitación de Dios. Es que seamos la iglesia, la residencia visible al mundo. Amén. Tenemos que ser esa residencia visible y activa de Dios en la tierra para que la gente vea que sí es posible tener una comunidad de fe unida, que se ama, que crece, que avanza, que sostiene, que edifica, que levanta. Amén. A través de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Tuve que correr porque aunque eran 3 versos era demasiado.
Pero el extracto de lo que yo quiero que ustedes entiendan, lo primero, lo que vimos sobre el fundamento que es tan importante, cimentar la vida sobre esa doctrina que hablamos de apóstoles y profetas, con todo lo que pudimos ver. Y también importante recalcar que somos el templo espiritual de Dios y que tiene que haber unidad. La iglesia tiene que tener unidad, iglesia. Es impresionante cómo Pablo hablaba de la unidad de la iglesia. Y es lo que hoy en día, lo menos que se practica, la unidad. Amén. La unidad.